Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone hoy venerar con amor la solemnidad de dos de las grandes columnas de la fe cristiana, San Pedro y San Pablo. Dos personas como ustedes y como yo, ordinarias, pero que fueron transformadas en personas extraordinarias por la gracia de Dios. Pedro, el apóstol de los judíos, y Pablo, el apóstol de los gentiles, son el cimiento y el principio de la Iglesia. Recordemos hoy a estos dos grandes testigos de Jesús. San Pedro. En el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús conversa con sus discípulos, estando ellos en la región de Cesarea de Filipo, cerca de la naciente del río Jordán. Entre risas y anécdotas propias de un grupo de amigos, surge una conversación que cambiaría el rumbo de la historia de Simón Pedro. Jesús cuestiona a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta profunda y concreta que exige una respuesta radical. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde con voz firme y decidida: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro intuye que Jesús no es solo el Mesías esperado, sino que además es el Hijo de Dios vivo. En poco tiempo, aquel humilde pescador, a pesar de su rudeza y su carácter primario, ha logrado captar el misterio divino de Jesús en sus palabras y en sus gestos. Pedro, a pesar de su carácter fuerte y de sus muchos defectos, ha tenido la sensibilidad de observar y seguir de cerca a Jesús. Le ha visto entre la gente pobre y marginada, enseñando un mensaje fresco y novedoso que entusiasma, que transforma los rostros y los corazones. Le ha visto imponiendo sus manos con amor sobre los enfermos. Le ha escuchado mandando a callar y expulsando con poder y autoridad a los demonios, liberando así a los oprimidos. Ha visto cómo le obedecen el mar y el viento. Le ha visto multiplicar los panes. Le ha visto caminar sobre el agua. Es más, él mismo le ha pedido que camine sobre el agua. Pedro ha visto a Jesús restaurando sin temor la dignidad de las mujeres, y le ha visto jugando como un niño entre los niños.
Le ha visto cuando se retira a orar por las noches o las madrugadas. Le ha visto resuelto y determinante delante de los fariseos y de los opresores del pueblo. Ha visto a Jesús comiendo en casa de Simón el fariseo y lo ha visto comiendo con Zaqueo. Mirándolo bien, Pedro descubre que Jesús es un hombre como todos. Come, duerme, se ríe a carcajadas, llora, se cansa y se irrita ante la hipocresía y la falsedad de los fariseos. Pero hay algo divino en Jesús que ha calado profundo en el corazón de Pedro. Pedro ha seguido de cerca a Jesús. Pedro es imperfecto, sí, y mucho, muchísimo. Es impulsivo, impetuoso, y por eso comete muchos errores. Pero ama a Jesús con todo su corazón. Y está convencido porque lo ha visto, lo ha seguido. Este hombre no solo es el Mesías anunciado por los profetas, es el Hijo del Dios vivo. Jesús celebra su respuesta con regocijo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Esos secretos divinos, esos misterios insondables, esos planes maravillosos, solo los revela el Padre Celestial a los que son sencillos de corazón, no a los sabios y entendidos. Pedro pertenece a esa categoría de seguidores sencillos de Jesús que viven con el corazón abierto al Padre. En esto consiste la grandeza de Pedro, en su pequeñez. Si queremos experimentar la fuerza renovadora del Evangelio como Pedro, debemos de ser sencillos y humildes de corazón y vivir con el corazón abierto, con el oído atento y con los ojos fijos en Jesús. Jesús le hace a continuación una promesa solemne. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no eligió a Pedro por ser el mejor. No, ¿qué va? No era el mejor. Jesús elige a Pedro por la fuerza y la firmeza con que ha hecho su confesión de fe, y porque es Jesús quien sostiene a Pedro y quien le sostendrá más adelante. Jesús siempre elige y elegirá hombres y mujeres como Pedro, con muchos defectos y debilidades, claro que sí, pero capaces de confesar su fe en Él con determinación y convicción. Gente que sirva a Dios con humildad, reconociendo siempre su pequeñez delante de Él. Discípulos verdaderos de Jesús que lo siguen de cerca cada día. Personas que viven con los ojos fijos en Jesús y que saben que todo es por su gracia. Esta iglesia no necesita discípulos que finjan ser buenos y santos, sino que necesita discípulos como Pedro, que ciertamente pecó y hasta negó con maldiciones a Jesús, pero que, confiando en su misericordia, esperó y recibió agradecido el gesto amoroso de Jesús resucitado, que lo restituye en su puesto y en su ministerio. Mirando a Pedro, nos encontramos con nosotros mismos, que tantas veces hemos callado por miedo y hemos negado a Jesús. ¿Podremos ser santos? Claro que podemos, si nos dejamos alcanzar por la misericordia del Señor Jesús, y llorando de agradecimiento nos ponemos de una buena vez a trabajar en la construcción del reino de Dios.
San Pablo. Pablo, como todos lo sabemos, tiene tristes antecedentes. Maestro de la ley, fariseo exacto y puro, dogmático, duro e intransigente, hombre estudiado, que lideró la persecución a los primeros cristianos, creyendo que así hacía un buen servicio a Dios, cuando en realidad servía a su Dios. Pablo estaba ciego en su corazón. La religión misma lo había cegado. Era un fanático religioso que no aceptaba nada que no fuera sus propios argumentos, sus conceptos y su modo de entender a Dios y a la religión. Todos conocemos la historia. Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Iba Saulo rumbo a Damasco, respirando odio contra los cristianos, cuando Jesús resucitado le sale al paso y le da un giro radical a su vida, a su vocación y a su manera de entender a Dios. Dios no desecha a nadie. Y en este pasaje definitivamente lo constatamos. De un hombre ciego, de soberbia e insensible, logró sacar al gran apóstol de Cristo. De un asesino, logra sacar a un apóstol que predicó al Señor de la vida hasta el último instante. No podemos desechar a nadie. Esta sociedad del descarte rápidamente descarta a las personas sin darles una oportunidad. Conozco el caso de una persona que, siendo ama de casa, cada 4 meses deposita en una universidad estatal el dinero que necesita un joven de un barrio marginal, un muchacho que vive en una zona de riesgo social. Ella está haciendo lo que hace Dios con nosotros. Está dando una oportunidad. Ese muchacho ni en sueños habría podido ir a estudiar. El muchacho ha sabido aprovechar la oportunidad y ahí está estudiando. Es un buen alumno y lleva un buen registro en sus calificaciones. Ella ha decidido darle una oportunidad, porque, así lo expresa ella, Dios nos da oportunidades todos los días. Si fuera por ella, tendría más jóvenes becados. Ojalá podamos imitar este buen ejemplo. No desechemos a los jóvenes. Mejor ofrezcámosles una oportunidad. No desechemos a nadie, porque Dios no nos desecha. Me pregunto, ¿qué estará planeando sacar Dios de cada uno de nosotros? Jesús ya pagó la beca y la pagó con su sangre para que todos nosotros vayamos al cielo. Y es el mismo Jesús quien va y busca a Saulo. Y el gran perseguidor cayó conquistado y se convirtió en el loco enamorado de Cristo. Y hoy es venerado y honrado como modelo de todo evangelizador. ¡Ay de mí si no evangelizo!, se decía a sí mismo todos los días San Pablo. Este muchacho era incansable. Su deseo de anunciar a Jesús a todos era incansable, sin excepción, a tiempo y a destiempo. Si lo echaban de un lugar, se iba para otro, y de inmediato comenzaba de nuevo su labor evangelizadora. Encadenado y azotado en la cárcel, se regocijaba diciendo: pueden encadenarme a mí, pero nunca podrán encadenar el Evangelio. Sus cartas y epístolas se escribieron en mayoría estando él en la prisión. Y 2000 años después, pueblos de toda la tierra escuchan su predicación en cada Eucaristía. Su ministerio trascendió en el tiempo y en la distancia.
Su valentía le llevaba a enfrentar sin miedo a sus contrincantes, y el Espíritu Santo muchas veces le libró y defendió de los ataques de sus enemigos y de la misma muerte. Hasta que llegó el día en que debió sellar su testimonio con su sangre en el martirio. Y lo hizo como los grandes. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará. Pedro y Pablo. Ninguno de los dos comenzó muy bien, que digamos, la carrera de su vida. Los dos metieron la pata, y bastantes veces. No siempre fueron ejemplares. No siempre hicieron lo correcto y lo que es bueno. Acumularon bastantes errores, caídas y pecados. Pero Pedro y Pablo no se quedaron atascados en el pasado, lamentándose y llorando sus pecados. Sus errores no los desanimaron. Sus fracasos no los hicieron desertar, sino que ambos pusieron su fe y confiaron en el Señor Jesús. En el camino, y siguiendo muy de cerca las huellas de Jesús, fueron aprendiendo, fueron creciendo, fueron madurando, como discípulos primero, después como apóstoles, y finalmente terminaron siendo santos. Los dos pelearon bien su combate. Los dos corrieron sin detenerse hasta llegar a la meta. Los dos conservaron la fe. El Señor Jesús nunca los defraudó y siempre estuvo con ellos a su lado, aún en la cárcel, sosteniéndoles y dándoles fuerzas. Los dos fueron librados de las fauces del león muchas veces, y los dos fueron llevados sanos y salvos al reino de los cielos, donde recibieron por fin, de manos del Padre Celestial, la corona merecida. ¡Qué tremenda motivación! Todos nosotros que a menudo metemos la pata, estamos peleando el mismo combate, corriendo por alcanzar la misma meta y tratando de conservar la misma fe. ¿Se puede o no se puede ser santos? Claro que se puede. Hermanos y hermanas, Jesús no nos abandonará ni nos defraudará jamás. ¿Cuántas veces nos ha librado el Señor de las fauces del león? Tenemos la promesa de Jesús. Los poderes del infierno no prevalecerán jamás sobre esta iglesia. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Que por la intercesión de estos dos grandes santos, el Señor nos siga librando de todos los peligros y de todo mal, y nos lleve sanos y salvos a su reino celestial, donde todos un día recibiremos la corona merecida para honra, gloria y honor del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por colocar estas dos grandes columnas, estas dos grandes lumbreras, como ejemplo y modelo a seguir. San Pedro y San Pablo, apóstoles, rueguen por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.